Trader, bienvenido a esta nueva clase, bienvenido a esta sesión en la que estaremos profundizando aún más en lo que es el análisis técnico, el análisis gráfico y empezando a entender cómo funcionan las estructuras. Quiero agradecerte una vez más por estar acá y vamos a darle de una vez. En la clase pasada, familia, estuvimos hablando acerca del comportamiento de las velas. Y hubo un comentario que les hice que quiero que recuerden porque es muy importante. Entender las velas es importante porque a nosotros cada vela en esencia nos da información. Sin embargo, más importante que ver las velas una a una o utilizar cosas como patrones de velas, que es algo que pues ya realmente no usamos, no se usa, lo importante es más que ver el árbol, es ver el bosque. ¿Y esto qué significa, familia? Esto lo que significa es, ok, ese comportamiento de las velas una a una que se van uniendo realmente en forma general que me muestra cuál es la información que me da. Recordemos también que en la sesión pasada decíamos que cada vela está asociada a lo que se conoce como la fractalidad o los marcos de tiempo, en la que si yo por ejemplo tengo el gráfico en 5 minutos, eso lo que significa es que cada una de estas velas se demora o se demoró en formarse 5 minutos y la información que me arroja es cómo se movió el precio en ese fragmento de 5 minutos. Ahora, cuando nosotros analizamos un gráfico, como por ejemplo el de 5 minutos, realmente a mí más que ver cómo se comportó la última vela o la anterior o esta o la que se está formando actualmente, es viendo el gráfico en espacios de tiempo de 5 minutos, que es lo que representa cada vela, cuál ha sido el comportamiento que ha tenido el precio. ¿Qué estructuras se han estado formando? Si yo me voy a un gráfico de una hora, es, ok, en lapsos de tiempo de una hora, ¿cómo se ha comportado en general el precio? ¿Cuál es la huella que ha estado dejando? Si yo me voy a gráficos de días, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ha pasado en fragmentos de tiempo diarios? Entonces, no es que está pasando hoy en la última vela, no es que pasó ayer, sino, ok, en el transcurrir de los días, cómo se ha movido el mercado. Esto porque es importante, mi gente, porque aquí es donde vamos a empezar a hablar de uno de nuestros primeros y más importantes temas, que al final es la base que te permitirá ser un trader muy exitoso hacia el futuro, hacia cuando ya estés viendo también temas más avanzados, que es lo que se conoce como el proceso estructural. ¿De acuerdo? Al final es muy importante que tú entiendas que las estructuras del mercado son la base que a mí me permite tener la primera información acerca de una de las preguntas más importantes que todos como traders nos tenemos que hacer. Y esa pregunta es, ¿cuál es la dirección del mercado? Al final, lo que nosotros como traders tratamos de hacer todos los días cuando nos enfrentamos a un gráfico es preguntarnos, venga, ¿cuál es la dirección del mercado? ¿Cuál es la posible dirección del mercado para hoy? ¿Cuál es la posible dirección del mercado para la semana? ¿Cuál es la posible dirección del mercado para el mes? Porque al final, ganar o perder en los mercados estará basado en qué tanta claridad tengo yo acerca de la posible dirección. Ojo lo que estoy diciendo, la posible o probable dirección. Porque cuando nosotros hablamos de la dirección del mercado, cuando nosotros hablamos de, ok, ¿cuál es esa dirección? Tenemos que entender desde hoy, desde esta parte básica, que hay algo indispensable y es, el trading es un tema de probabilidades. Nosotros en el trading no venimos a ser adivinos, en el trading nosotros no venimos a ser brujos, no. Nosotros en el trading venimos a entender cuál es probablemente la dirección. Y eso nos lleva a también decir que hay una característica principal del proceso de responder a esta pregunta. Y quiero que la escriban o la tengan muy presente. Aunque yo trate todo el tiempo, practique mucho, me esfuerce demasiado por definir la dirección, quiero que apunten esto. Muchas veces voy a fallar. Ojo a esto, muchas veces voy a fallar en la dirección. Familia, muchas veces te vas a equivocar. Muchas veces tienes analizado, el mercado te muestra
que el precio puede ir al alza y termina yendo a la baja. Y tú no tienes por qué preocuparte por eso. Eso no se te debe convertir en un problema. E incluso te lo digo desde ahora, desde esta etapa básica. Al final, familia, la gente que más sufre en trading es la gente que cree que uno viene al trading a ser un adivino, que uno viene al trading a acertar en todos los movimientos del mercado. Quiero que desde hoy sepas y entiendas que no es así. Muchas veces simplemente la dirección no va a ser la acertada. Eso en algunas ocasiones va a traer pérdidas. No hay problema con eso, porque también es importante que entiendas desde hoy. Las pérdidas hacen parte del negocio y muchas veces es porque a nivel estructural simplemente el mercado no fue hacia donde nosotros esperábamos. Entendiendo esto, familia, vamos entonces ahora sí a empezar a hablar acerca de las estructuras. Cuando yo veo un gráfico, familia, es importante que tú entiendas que los gráficos tienen un montón de movimientos. Unos más grandes, de acuerdo, más prolongados, otros quizás mucho más pequeños, ¿sí? Unos de pronto que se ven de una manera un poquito más extendida, otros, como lo mostraba acá, se ven de una manera mucho más verticalizada. Y al final, todo esto lo que va generando es unos procesos que yo quiero que vayas viendo de una vez, por eso lo estoy haciendo directamente sobre el gráfico, unos procesos de impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos, impulsos y retrocesos. ¿De acuerdo? Y todo el tiempo el mercado se va moviendo de una manera oscilante, generando eso que vamos a llamar en general impulsos y retrocesos. Esa, familia, es la base de cualquier estructura. Los mercados se componen de algo que llamamos los impulsos, vamos a escribirlo acá, impulso, ¿de acuerdo? Y algo que se conoce como los retrocesos. Esta es la base general de cualquier estructura. Aquí te la voy a mostrar de la forma más sencilla. Necesito que la vayas entendiendo. Cuando nosotros hablamos, familia, de los impulsos, digamos que los impulsos se diferencian de los retrocesos porque los impulsos cumplen una característica importante. Primera característica de los impulsos, familia, son el movimiento del mercado que genera, ojo a esto, que genera el rompimiento de un punto máximo o mínimo anterior. Tú vas a entender que cuando tú estés analizando un gráfico, tú vas a determinar o vas a definir el impulso, porque el impulso va a ser ese movimiento que, si tú lo observas hacia el pasado, ha sido el generador de un punto máximo o mínimo anterior. En este caso, familia, vamos a decir que nuestro último punto máximo anterior era este. Al generarse, familia, ese rompimiento, yo voy a decir que entonces mi impulso es este. Otra vez, ¿por qué? Porque fue el generador del rompimiento. Cuando tú analizas el siguiente movimiento del mercado, vamos a decir que este es el retroceso. ¿Por qué? Porque, familia, después del último rompimiento, que fue este, que lo pondré en amarillo para que se vea evidente, ¿cierto? ¿Se generan qué? Se genera un nuevo punto mínimo, ¿de acuerdo? Posteriormente se genera un nuevo punto máximo y ese nuevo punto mínimo y ese nuevo punto máximo serán lo que nosotros denominamos el último mínimo del rango, ¿de acuerdo? Y el último máximo del rango. ¿De acuerdo? Máximo del rango. Familia, todo lo que ocurra, atentos a esto, todo lo que ocurra dentro de este punto máximo del rango y dentro de este punto mínimo del rango hará parte de el retroceso del mercado. ¿Por qué les explico esto? Porque muchas veces vamos a ver que el mercado se mueve y empieza a generar un nuevo movimiento al alza, ¿de acuerdo? Y usted lo observa y usted puede confundirse y decir, ah, es que aquí está un nuevo impulso. No, aunque este movimiento se vea como un movimiento al alza, ese movimiento hace parte del proceso de retroceso. ¿Por qué?
porque no será un impulso hasta que no rompa el máximo o el mínimo de lo que llamamos el rango o el impulso anterior. En el momento en que el mercado rompe con este nuevo movimiento el punto máximo de la estructura anterior, entonces ya sí puedo decir que esto es un impulso. Ojo con esto, que esto es muy pero muy importante. Ahora, cuando se genera este nuevo impulso, entonces yo voy a tener una vez más lo que es un nuevo mínimo del rango y lo que es un nuevo máximo del rango. Ahora, ¿qué es importante que entiendas, familia? Que lo que nosotros llamamos el retroceso, ¿de acuerdo?, puede convertirse en un impulso. Jonathan, ¿esto qué significa? Esto lo que significa es que en algunas ocasiones el mercado lo que va a hacer es que no va a romper, como lo ha venido haciendo en el pasado, estos puntos al alza, ¿de acuerdo?, sino que ese retroceso va a continuar cayendo y va a terminar rompiendo el mínimo anterior. En este caso, familia, vamos a decir que este retroceso se ha transformado, ¿de acuerdo? Se ha transformado ¿en qué? En un impulso. Esto porque es importante que lo entiendas, familia, porque muchas veces los retrocesos se transforman en impulsos. ¿Cuándo los retrocesos se transforman en impulsos? Cuando eso que parecía ser un retroceso termina superando el último mínimo que se había generado en el impulso anterior y podemos decir en ese preciso instante que ahora el mercado ha transformado sus movimientos de retrocesos a impulsos. ¿Esto por qué es importante, familia? Porque hacer una identificación de estas estructuras es lo que te va a dar la primera información acerca de cuál es esa posible dirección del mercado. Entonces aquí viene. Los impulsos me permiten, o yo debo tener dos cosas en cuenta con respecto a los impulsos. Uno, miren, aquí lo tengo. Son el movimiento del mercado que genera el rompimiento de un punto máximo o mínimo anterior. Eso me va a permitir a mí identificar cuál es el impulso. Pero el segundo punto, y sobre todo el más importante, es el impulso, ¿de acuerdo?, es el elemento del mercado que me permite definir la posible dirección, valga la redundancia, de ese mercado. Jonah, ¿cómo así? Explícamelo un poquito más fácil. Por supuesto que sí. Familia, de acuerdo a si el impulso ha roto hacia arriba o hacia abajo el punto máximo o mínimo del impulso anterior, yo voy a poder definir si mi mercado está en una dirección alcista o en una dirección bajista. ¿Qué significa esto, familia? Simplemente vamos a ponerle mucha lógica. Recuerden que a mí me gusta mucho explicar todos estos componentes del trading, no desde la memoria. A mí no me interesa que tú te aprendas esto desde la memoria. A mí me interesa que tú te lo aprendas desde la lógica, porque la memoria falla, la lógica no. En ese sentido, familia, simplemente quiero que hagamos un proceso de observación. ¿De acuerdo? Simplemente quiero que hagamos un proceso de observación. Y que empecemos a plantear algo que tú vas a ver más adelante, que es lo que nosotros denominamos las hipótesis. ¿De acuerdo? Las hipótesis. ¿Hipótesis de qué? Hipótesis de dirección. ¿Ok? Eso se empieza a plantear desde ahora y va a ser muy importante para tu trading a futuro. Entonces, perdón, piensa mucho en esto. Si yo ya vi que el mercado me generó un impulso, familia, ¿qué esperamos que ocurra después del impulso? Lo que esperamos que ocurra después del impulso es que el mercado genere un retroceso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sabemos que el mercado se mueve de manera oscilante. El mercado se mueve generando impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos. Ahora, métanse en esta película. Si nosotros ya vimos que en el pasado, después de que el mercado hizo impulso al alza,
posteriormente retroceso, ¿qué continuó? Continuó un movimiento al alza. Y así se ha venido repitiendo. ¿Eso qué significa? Que si en el presente, familia, yo veo que mi último impulso, ojo a esto, mi último impulso ha sido al alza, ¿yo qué espero? Yo espero que el mercado genere un retroceso, ojo a esto, y que por probabilidades el siguiente movimiento del mercado pueda ser ¿qué? Un posible impulso en la misma dirección que se venían generando los impulsos anteriores, con el objetivo de ¿qué? De romper, para este caso, yo aquí tengo esto como mínimo, el último máximo, ¿de acuerdo? Del rango, ¿sí? Esta es la hipótesis que yo planteo, que si ya el mercado me viene mostrando impulsos y retrocesos, pues lo ideal es que mi siguiente movimiento pueda ser un nuevo impulso al alza. Es por eso, familia, que cuando nosotros decimos, y ojo a esto, que el mercado ha generado impulsos y esos impulsos han generado rompimientos al alza, entonces yo voy a poder decir que la dirección de esta estructura o la dirección de este mercado es una dirección alcista. ¿De acuerdo? ¿Pero por qué, familia? Porque hemos evidenciado que el mercado ha hecho rompimiento de máximos. Cuando nosotros observamos, familia, que el mercado genera posteriormente eso que hablábamos ahorita de un retroceso, y ese retroceso rompe a la baja, esto nos genera ¿qué? Ahora un impulso bajista. Y por ende podemos decir que nuestra dirección ya pasa de ser una dirección alcista que venía generando nuevos puntos máximos a transformarse en una dirección bajista. Ahora, ¿por qué es muy importante identificar esta dirección bajista? Porque esto a mí ya me da a entender que posiblemente los siguientes movimientos van a ser movimientos de retroceso de esta manera, ¿de acuerdo? Ya los retrocesos ahora van a ser en la dirección opuesta y lo que nosotros podemos predefinir es que ahora el mercado va a empezar a romper ¿qué? Pues si ya en el mercado rompió puntos mínimos, lo que se espera es que ahora el mercado mantenga ese rompimiento de puntos mínimos. Y por eso es importante entender ese cambio en lo que es la estructura alcista y la estructura bajista. Familia, esta clase es un abrebocas a lo que es todo el componente estructural. El objetivo de esta clase es que tú entiendas cómo se mueven esas estructuras de manera general, pero más adelante o en la siguiente clase ya estaremos hablando de lo que son los procesos estructurales y subestructurales. Si nosotros hacemos una pequeña visualización de lo que acabamos de ver en el gráfico, nosotros ¿qué teníamos? Nosotros tenemos que, ¿cuál es nuestro último movimiento? Entonces yo puedo decir, el mercado venía haciendo este impulso a la baja y en este momento, si es la primera vez que haces trading, tú puedes estar pensando, uy, Jonathan, pero venga, ¿por qué tomaste todo esto como un movimiento y no te planteaste esto como impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso? ¿Por qué lo planteaste de esta manera? Ah, bueno, es porque en la próxima clase estaremos hablando acerca de lo que son las estructuras y subestructuras. Es importante que entiendas que cuando nosotros analizamos un gráfico, nosotros tenemos que ser conscientes de que hay que ver el mercado de una forma general, pero también de una forma un poco más específica. Porque nosotros, dentro de un mismo marco de tiempo, podemos ver 2, 3, 4, incluso más estructuras. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo puedo decir que la estructura verde es la estructura mayor o la estructura general. ¿De acuerdo? Que si yo me pregunto, familia, ¿en qué dirección está la estructura verde? Ah, pues yo puedo preguntarme, venga, ¿cuál fue el último rompimiento de la estructura verde? Y el último rompimiento de la estructura verde fue
este punto mínimo acá abajo. Por eso puedo decir que mi último rompimiento fue a la baja. Por ende, este es mi impulso. Y por ende yo puedo decir que la dirección, ojo a esto, la dirección de la estructura verde es bajista. ¿De acuerdo? La dirección de la estructura verde es bajista. Pero ¿qué pasa? Si yo sigo analizando las subestructuras, fíjense que el mercado va generando unos movimientos internos, ¿cierto? Y cuando yo analizo esos movimientos un poquito más en profundidad, yo me doy cuenta que esa estructura amarilla hizo esto. Impulso, retroceso, nuevamente impulso. Y si analizamos esto, yo puedo decir, es que el mercado rompió este punto máximo, que ya hace parte de una estructura más pequeña. Por eso yo puedo decir entonces acá que en este caso mi último impulso de la estructura amarilla es alcista. Este es mi impulso. ¿De acuerdo? Y que el último punto mínimo que se me genera de la estructura amarilla es este. Y el último punto máximo es este. Mientras que en la estructura verde, mi último punto alto es este. ¿De acuerdo? Vamos a ponerlo en esos mismos colores. Mientras que mi último punto mínimo es este. ¿Por qué te explico esto así, familia? Esto será tema de la próxima clase, pero fíjate que ya te estoy dando un abrebocas. ¿Por qué? Porque yo tengo que aprender que en los mercados no existe una sola tendencia, no existe una sola dirección y ni esa tendencia ni esa dirección están asociadas exclusivamente a un marco de tiempo. Fíjate que yo en este mismo marco de tiempo diario puedo decir que yo veo dos estructuras o dos tendencias. Yo veo una dirección de la estructura verde que es bajista, pero también veo una dirección de la estructura amarilla que es alcista. ¿Y esto por qué es muy importante, familia? Porque déjame decirte que esta es una de las mayores confusiones de las personas a la hora de analizar un mercado. Y es que no les han enseñado que lo importante, apunta esto por favor, lo importante no es el marco de tiempo. Lo importante no es si yo estoy en un gráfico de 1 hora, de 2 horas, de 15 minutos, de 4 horas, de 1 minuto. No. Lo importante no es el tiempo, familia. Lo importante, ojo a esto, lo importante son las estructuras. Y las estructuras no necesariamente están ligadas al tiempo. Sé que de pronto hasta este momento, esto que acabo de explicarte, se te hace un poco confuso, pero no te preocupes. En la próxima clase estaremos profundizando y detallando aún más qué son las estructuras y subestructuras. Espero que te haya gustado mucho esta primera clase del componente técnico. Nos vemos en nuestra siguiente sesión. Cuídate mucho, Dios te bendiga. Chao, chao familia.